Buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha, doctora? Perdón. Sí, se escucha bien. Si gustan, cuando puedan ya empezamos. A ver, por favor. No, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí, sí. Y sí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Alejandra Jiménez Martín del Campo. El día de hoy vamos a terminar el módulo de neumología con el tema de absceso pulmonar. Bueno, como definición tenemos que el absceso pulmonar se va a definir como un área circunscrita de pus o de necrosis en el parénquima pulmonar que es causada por una infección microbiana. Los abscesos pulmonares van a ser el resultado de la necrosis, el resultado de una necrosis y de la cavitación del pulmón posterior a una infección. Los abscesos pulmonares pueden ser únicos o pueden ser múltiples, pero casi siempre va a existir una cavidad dominante, generalmente mencionaba mayor a 2 centímetros de diámetro. Existe un término que es el de neumonía necrotizante o necrosante, que se va a utilizar para describir a una neumonía, como a una neumonía que se va a complicar con necrosis o con numerosos abscesos de tamaño pequeño. Los abscesos pulmonares se dice que afectan más a los varones de edad madura que a las mujeres igual de edad madura. La incidencia con los años de estos procesos ha disminuido debido al tratamiento establecido precozmente en cuanto a las neumonías, que va a impedir la progresión de las neumonías a complicarse con abscesos, también a la prevención del riesgo de aspiración en cuanto a los pacientes en estado crítico, y a la mejoría en general de la población en general en cuanto a la salud bucodental, debido a que esto pues, es una parte importante del proceso de formación de los abscesos, que ahorita lo vamos a ver. Existen factores de riesgo para desarrollar abscesos pulmonares. El principal de ellos va a ser la aspiración. La aspiración en pacientes principalmente con estado mental alterado, ya sea por alcoholismo, sobredosis de fármacos, pacientes que presentan crisis convulsivas, que tienen alguna disfunción vulvar, en episodios cerebrovasculares o cardiovasculares, hayan tenido episodios cerebrovasculares o cardiovasculares pues, previos y que hayan tenido alguna afectación o una enfermedad neuromuscular. También los pacientes que tienen más riesgo de aspiración son los que tienen algún trastorno de la motilidad esofágica o algún tipo de lesión esofágica como estrechamiento o tumores. También pacientes con distensión gástrica, reflujo gastroesofágico. En cuanto a la etiología, estos son los abscesos pulmonares, son causados principalmente por microorganismos anaerobios que están presentes principalmente en la flora bacteriana de la boca. Los anaerobios principalmente aislados en esta enfermedad son los streptococos, bacterioides, prebotella o algunas especies de fusobacterium. Los streptococos, perdón, son los principales agentes etiológicos que se encuentran en pacientes inmunocomprometidos y también podemos aislar streptococos viridans. Los abscesos que son como que se van a formar secundarios a una neumonía, los agentes aislados con mayor frecuencia van a ser bacterias aeróbicas como Staph aureus, Klebsiella pneumoniae, Monocytosis influenza y Pseudomonas aeruginosa. También estos microorganismos se encuentran normalmente en pacientes que hacen abscesos como intrahospitalarios. En los pacientes inmunocomprometidos también vamos a aislar como microorganismos pues, más específicos,
Estas pueden ser causadas por múltiples patógenos. En pacientes que tienen alteración de la inmunidad medida por células, vamos a tener que se relacionan con patógenos oportunistas como las micobacterias, Nocardia, Aspergillus y Rhodococcus. En pacientes con leucopenia podemos asociar a bacterias aeróbicas como Staph aureus, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza o a hongos como Aspergillus o Zygomycetes. Bueno, también esperamos encontrar microorganismos gram negativos como la pseudomonas en abscesos pulmonares, como les mencionaba ahorita, que sean complicación de una neumonía o en pacientes inmunodeprimidos o en los adquiridos en el hospital. Sí. No se ve muy bien esta imagen, pero pues es la etiología, una tablita donde viene como la etiología de los abscesos pulmonares. En cuanto a el trastorno clínico, que sería un absceso pulmonar primario, ahorita vamos a ver la clasificación. Los abscesos pulmonares primarios se dan principalmente en pacientes que tienen algún factor de riesgo para aspiración, como los que mencionamos ahorita. Y estos son los principales patógenos aislados, anaerobios como Streptococcus, Prebotella, bacterioides, Streptococcus mieleri. En los abscesos secundarios, se presentan en pacientes que ya tienen un compromiso inmunitario subyacente, pues estos son los patógenos que encontramos principalmente. Staph aureus, bacilos gram negativos como Pseudomonas, enterobacterias, Nocardia, Aspergillus. Y en lesiones embólicas o por émbolos sépticos encontramos Staph aureus, por endocarditis principalmente, podemos encontrar Fusobacterium necrophorum, y en infecciones endémicas, como la tuberculosis, pues puede ser aislado Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a la fisiopatología, pues la mayoría de los abscesos van a surgir como complicación de la aspiración en pacientes que estén predispuestos a esta por las razones que ya mencionamos, ¿no? Los factores de riesgo que tengan para broncoaspirar. Después de esto, esta aspiración va a conducir a una o más áreas como localizadas de neumonía, seguidas de una necrosis y de cavitación. O sea, va a haber aspiración, va a haber inoculación de la vía aérea por estos distintos microorganismos. Va a existir una neumonitis con liberación de citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 8, y con la posterior necrosis y cavitación. Esto es cuando es como la fisiopatología por aspiración. Puede ser también por vía hematógena, como mencionaba, por émbolos sépticos en pacientes con bacteremia, por extensión directa o con obstrucción bronquial. En cuanto a la clasificación, estos se pueden clasificar como primarios o secundarios y también se pueden clasificar según la duración de los síntomas, antes del diagnóstico como agudos, subagudos o crónicos. Los abscesos pulmonares agudos, aquí los síntomas los pacientes los van a empezar a presentar durante menos de 2 semanas y por lo general durante pocos días. En el absceso subagudo los síntomas van a estar presentes al menos durante 2 semanas y cuando ya es un proceso crónico, un absceso pulmonar crónico, los síntomas van a estar presentes por más de un mes. En cuanto a la otra clasificación, que son en primarios y secundarios, como les mencionaba ahorita, los abscesos primarios se deben por una infección directa del parénquima pulmonar, van a ocurrir en ausencia de otras condiciones médicas, ustedes en pacientes previamente sanos. Se desarrolla en personas, que también pueden estar propensas a la aspiración, o en personas que tienen una salud pues, relativamente buena. Los abscesos pulmonares primarios representan casi el 80% de los abscesos pulmonares. Y los abscesos secundarios, estos se van a dar cuando exista una condición predisponente. En pacientes que tengan comorbilidades o enfermedades obstructivas de la vía aérea, respiratoria, neoplasias, en pacientes inmunocomprometidos, diabetes o que alguna infección extrapulmonar como sepsis o endocarditis.
La presentación clínica, generalmente se van a presentar los pacientes fiebre y escalofríos en el 80%, van a tener tos productiva en un 55 hasta en un 90% de los pacientes lo refieren, y disnea en un 10%, va a haber dolor en el pecho cuando hay afectación pleural en un 20 a un 35%, puede llegar a presentar hemoptisis y algo que también es característico o que es común, la gingivitis o caries dental, que son enfermedades en la cavidad oral, infecciones. En la radiografía, bueno, podemos, los pacientes, ahorita les voy a decir como la evaluación diagnóstica. En las radiografías, lo que vamos a encontrar es que los abscesos normalmente van a ser unilaterales. En esta, pues se ve en esta de aquí en la A, que es una proyección posterior-anterior, y la B, que es la lateral. Está esta consolidación aquí en el lado izquierdo. La imagen, la C, bueno, la D también, la imagen C es una tomografía computarizada, que también es uno de los estudios que podemos pedir cuando sospechamos de la presencia de un absceso pulmonar, y nos va a mostrar esta área como focal con una disminución de la atenuación y con realce, ¿no? Que es esta, que se ve aquí, y el realce que tiene que estas son, o sea, es algo como característico de un absceso pulmonar. En cuanto a la evaluación diagnóstica, pues debemos de sospechar de absceso pulmonar en pacientes que tengan las características clínicas, como los síntomas que mencionamos ahorita, o síntomas característicos de una infección pulmonar, de una neumonía, y que en la radiografía o en la tomografía tengamos la presencia como de una masa pulmonar cavitada o con líquido dentro de ella. Debemos de hacer una historia clínica completa, preguntando factores de riesgo, dolor, o que haya tenido recientemente algún procedimiento dental, pacientes que tengan o que hayan tenido episodios de alteración de la conciencia, enfermedades neurológicas, esofágicas, consumo de alcohol o de algunas drogas. En el examen físico, pues ver la cavidad bucal, no olvidarnos de esta parte, detectar si hay halitosis, gingivitis, si tiene crecimiento de las amígdalas, si tiene caries, dientes flojos o la higiene como bucal en general. Vamos a pedir también pues pruebas de laboratorio de rutina, como química sanguínea, VH, diferencial. Estos pues, generalmente pueden ser inespecíficos o podemos encontrar leucocitosis. Los pacientes que sospechemos de absceso también debemos de pedir o debemos de tomar cultivos, ya sea si tienen catéter, de catéter, si tienen alguna herida de la herida, si pueden ellos expectorar, se les pide una muestra para cultivo de esputo con función de Gram. Y debemos iniciar cuando tengamos la sospecha, principalmente el tratamiento antibiótico empírico. Les pedimos una radiografía de tórax o una tomografía. Se menciona que la tomografía pues, proporciona una definición más precisa que una radiografía. Y la broncoscopía se va a reservar a pacientes que tengamos, o sea, que no tengan un diagnóstico como microbiológico después de que ya se le tomaron como muestras de cultivo, de sangre, y que no hayamos aislado nada, o en pacientes que tengan alguna presentación atípica o que no tengamos como que tengamos un diagnóstico incierto. Otro tipo de estudios que se pueden realizar es la aspiración transtorácica con aguja o con biopsia. Esta cuando ya tenemos el absceso, se hace bajo guía ecográfica o con fluoroscopía, también por tomografía. Pues para tomar más que nada una muestra o sea, microbiológica del líquido, si es que tienen líquido en su interior. Y también se usa o se deja para pacientes que no mejoran con la terapia empírica. El ecocardiograma o la ecocardiografía se puede solicitar en pacientes para evaluar, o sea, que sospechemos de una endocarditis infecciosa. Y también la toracocentesis, igual para tomar muestras si existe derrame. Y la aspiración transtraqueal la mencionaba, pero esta que ya no sé, que ya estaba como en desuso. Y pues en cuanto al tratamiento,
Se dice que debemos de iniciar el tratamiento empírico como, o sea, cuando sospechemos de un absceso pulmonar en pacientes pues, que tengan la clínica y que tengan los estudios de imagen, ¿no? Idealmente se puede usar una combinación de inhibidores de beta-lactámicos, como la ampicilina o el sulbactam o un carbapenémico. En pacientes alérgicos a la penicilina, la clindamicina es uno de los que se puede utilizar, moxifloxacino o una combinación con levofloxacino más metronidazol. Cuando tenemos Staph aureus o factores de riesgo para Staph aureus meticilino resistente, que es abajo, podemos utilizar linezolid o vancomicina, que son terapias como aceptables, y otras opciones son la ceftarolina o el trimetoprim con sulfametazol, y el Staph aureus sensible a meticilina sensible meticilina, perdón. Aquí los agentes más utilizados es la cefazolina y la oxacilina. Bueno, este es un algoritmo como de diagnóstico y de tratamiento del absceso pulmonar. Bueno, nos menciona acá arriba que pues vamos a hacer el diagnóstico de absceso pulmonar, que tengamos la clínica compatible, la fiebre, los escalofríos, la tos, la historia clínica y los hallazgos en cuanto a las imágenes, ¿no? Posterior a esto vamos a tomar los cultivos, el esputogram, hemocultivos, y aquí vamos a iniciar el tratamiento empírico, que es el que viene en la tablita de aquí abajo, de un lado, perdón, que en la mayoría de los pacientes se puede utilizar ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas. En pacientes que tengan alergia a puede ser aceptable la clindamicina, moxifloxacino o una combinación de levofloxacino más metronidazol. Y en pacientes que tengan riesgos para meticilino, o sea, resistentes, podemos utilizar imipenem o meropenem. Ok, ¿le puedes regresar? Ya esta es la última, ¿cierto? Después, o sea, después de esto, de que ya iniciamos la terapia, pues vamos a ver si el paciente tiene adecuada la respuesta, o sea, del paciente, si tiene adecuada respuesta o si no responde a esta o si empeora, ¿no? La clínica del paciente. Si tiene adecuada respuesta, bueno, ya que tengamos los cultivos o los resultados de los cultivos, podemos ir guiando nuestro tratamiento pues, dirigido a los patógenos que hayan sido aislados. ¿Doctora? ¿Así me escuchan? Yo sí la escucho, doctora, pero creo que ellos no. Ah, ya. A ver, déjenme les Ya les escribo. mandé un mensaje. ¿Doctora? ¿Me escuchan? Ah, ya, sí. ¿Ya? Ah, ok. Es que creo que no me escuchaban. ¿Le puedes regresar, porfa, a las primeras diapos? Bueno, en general, o sea, lo primero que comentas es la definición. Ajá, un poquito más adelante. Ok, bueno, de lo que ibas comentando, muchas veces, o sea, la clasificación es esa, pueden ser primarios o secundarios. Generalmente en los primarios el principal factor de riesgo es la aspiración. Siguiente. Ok. También algo que es como una pregunta muy clásica son los sitios más afectados, dado que el principal factor de riesgo es la aspiración por la posición, te dicen que
Los segmentos más afectados son los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y los superiores de los lóbulos inferiores, ya que como que por la localización o por la posición es donde mayormente se dan, ¿no? Me olvidó mencionar lo que justo por eso en el segmento superior, en pacientes que están, o sea, que depende de la posición y los pacientes en decúbitos, es más en el segmento superior del lóbulo inferior o en el segmento posterior de los lóbulos superiores o en el lóbulo medio derecho también, decías, los pacientes, o sea, si la posición fue en posición erguida o en prone. Ok, como que escucho, creo que cuando hablas un ruido. Es, ok, pero sí, entonces son los posteriores de los superiores y los superiores de los inferiores, ¿no? ¿Alguna otra? Ok, eso es, si quieres a la parte de la clínica. De hecho, de la clínica, dentro de lo más característico, en la parte de la clínica hay algo que se llama síndrome de supuración pulmonar y ahí clásicamente vemos al absceso pulmonar. Vemos algunas otras patologías, a veces como bronquiectasias. Y esto es porque algo que caracteriza a los abscesos es pues esta tos productiva. De hecho, el absceso, si recordamos, estructuralmente se encuentra adentro, o sea, en el parénquima pulmonar como tal. Este puede ir como extendiéndose, por así decirlo, ya sea a vía aérea o a pleura, que esas serían como de las complicaciones. Entonces, si nos imaginamos el absceso está adentro del parénquima, si se abriera vía aérea, es decir, a los bronquios, lo que lo va a caracterizar es esa broncorrea, es decir, van a tener muchísima producción de esputo. Si se abriera a pleura, lo que ocasiona es derrame pleural. En esta imagen, en la de acá, se ve como el absceso, o sea, bueno, pues en la pleura o el absceso. Ok, ajá, y es hacia pleura. Y esto, bueno, ya que pones esa imagen, esto es importante también como que identificar, porque a veces los abscesos, o sea, que son propiamente parenquimatosos, si están un poquito pegados a la pleura, pudiera ser necesario diferenciarlos de un derrame pleural que esté loculado. A veces llegan a parecerse un poco. Esto comento que es muy importante porque los drenajes principalmente los ponemos cuando es en cavidad pleural. Si nosotros colocamos un drenaje, bueno, no sé si me explico, voy a poner como este escenario en el que está un absceso que está muy pegado a pleura y nosotros llegamos a confundirlos y dejamos un drenaje, sobre todo si es de un calibre muy grande. Como el absceso es parenquimatoso, si nosotros colocamos un drenaje, lo que hacemos es causarle una fuga aérea, como una fístula que es persistente y esa pues cuesta un poco cerrarla. Entonces, una de las cosas importantes es diferenciar realmente si es parenquimatoso y es un absceso o si es algo pleural. Ahora, si el absceso sí se extendió a pleura y está con derrame pleural, al derrame pleural sí se le coloca un drenaje. No sé si me expliqué. Siguiente. Ok. Eso de la etiología, pues muchas veces son anaerobios, ¿no? Es por eso que también se cubren estos. Un poquito adelante. Si quieres, después de la clínica. O sea, entonces en la clínica, pues se va a caracterizar por un proceso infeccioso. Algo, insisto, importante va a ser esa tos productiva, sobre todo si ya hubo comunicación con la vía aérea y pues todo lo que corresponde a algo infeccioso, ¿no? Fiebre, malestar general. Y radiológicamente, de hecho, en la radiografía de tórax se describe clásicamente como una imagen en canasta.
Es decir, que o sea, se ve la imagen como ovalada, generalmente hace como un nivel hidroaéreo con una parte como cóncava, por eso pareciera que la parte de abajo es una canasta y lo de arriba es como donde se sujeta. Entonces, esa es la imagen clásica del absceso a nivel radiológico y bueno, muchas veces pues ya se confirma por... Creo que en esta, por ejemplo, lateral que tienes, en la que está solita, se alcanza a ver tal vez ahí como un nivelito, ¿no? Ujú. Eh, en la parte, ok, por ejemplo, de tratamiento. La imagen radiológica, obviamente con la clínica y todo lo de los laboratorios, pues, finalmente es una infección y hay que ver cómo se comportan todos estos marcadores como leucocitos o marcadores de inflamación. Tú inicias el tratamiento empírico y vas evaluando cómo va siendo la respuesta. Existen, veo que ahí habías puesto como algunas otras alternativas, además del tratamiento antibiótico. En el caso de abscesos que están completamente pegados a la pared, se ha propuesto que puedes drenarlos. Em, está, o sea, tendrías que evaluar, uno, insisto, tiene que estar completamente pegado a la pared. Clásicamente el problema es que si tú puncionas un, una cavidad a nivel de parénquima que pudieras extender, o sea, el riesgo sería que, por ejemplo, está ese absceso pegado a la pared y yo decido hacer un drenaje por una aspiración, entonces que de alguna manera llegues a contaminar la cavidad pleural y que después haga un derrame pleural, o sea, un empiema. Sí está propuesto. En caso de que se llegue a hacer el drenaje, insisto, sugeriría que sea un catéter de pequeño calibre porque, nuevamente, recordemos, es parénquima. Si nosotros ponemos un tubo muy grande, hace una comunicación y les queda como una fístula. Otra cosa también importante es que en algún momento van a haber algunos pacientes que van a ser candidatos a cirugía. Generalmente esto está un poco relacionado con el tamaño del absceso. Es variable, pero hay quienes te sugieren que, por ejemplo, un absceso de más de 6 centímetros pudiera ya ser candidato a tratamiento quirúrgico. Y la realidad es que en la práctica a veces sí vemos abscesos muy grandes, que pues es difícil que resuelvan completamente solo con la terapia antibiótica. Y bueno, de los antibióticos que comentaste, pues sí, se inicia la terapia empírica y obviamente pues va a depender mucho del del agente causal y esto de enviar cultivos, pues sí va a ser muy importante. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Creo que no, pues, nada más se me olvidó mencionar esta última diapositiva, o sea que la duración como de la terapia es, o sea que hay rangos, o sea, desde 21 hasta 48 días y que hay algunos que, o sea, algunos médicos que solamente lo tratan por 3 semanas y se van guiando de acuerdo como a la mejoría clínica de los pacientes y a los leucos, ¿no? Como mencionaba ahorita el doctor. Y que pues como la desaparición de los abscesos se espera dentro de los primeros, de los 7 a 10 días de iniciado como el manejo. Sí, si no hay una mejoría aproximadamente en ese tiempo, lo más seguro es que requieran tratamiento quirúrgico. Que en abscesos chiquitos no hay tanto problema. Insisto, esto lo vamos a ver más en abscesos más grandes. Creo que no hay ninguna duda de eso. Ok, Más gracias. pues bueno, pues gracias a ustedes. Pues cualquier cosa seguimos en contacto. Ya creo que es el último tema, ¿no? Sí, según yo tengo entendido es el último tema.
Ujú. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego.